Así como cuando empezó el internet, pues la gente no sabía si usarlo o no usarlo, cómo hacerle, pues creo que también la inteligencia artificial va a pasar por este periodo. Cualquier iniciativa de ciberseguridad debe de empezar desde las personas, ¿no? Creo que la parte de ciberseguridad es un tema cultural y que cada organización que tiene una cultura totalmente diferente, pero pues al final la ciberseguridad debe estar inmersa en la cultura. Pues básicamente es que la ciberseguridad tiene que ser un habilitador de negocio. Es ese mix de la importancia hacia las personas de explicarle por qué es bueno la inteligencia artificial, por qué la deben de usar, pero cuál es ese riesgo. Buen día a toda la audiencia que nos escuchen de más aquí en Neuron Business and Tech Talks. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Víctor Márquez, quien es el director comercial para Silent for Business. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, excelente, la verdad. Me gustaría empezar esta conversación y que nos contaras un poquito de ti, de tu trayectoria, quién eres, cómo llegas al mundo de la tecnología y más específico en el mundo de la ciberseguridad, que Claro. pues, hoy es un mundo complicado, muy debatible. ¿Qué podemos platicar de ello? Cuéntame. Sí, pues bueno, básicamente estudié una ingeniería de telecomunicaciones e informática y aunque como tal no era orientada a la parte de ciberseguridad, pues sí era totalmente la parte de tecnologías, ¿no? Claro. Y ahí fue como empecé a poderme empezar a conocer y moverme sobre ese medio y poco a poco dentro de las primeras trabajos que tuve, pues fue todo totalmente orientado a temas de base de datos, de sistemas, de información, hasta que me invitan a trabajar a Grupo Salinas, donde me ofrecen una posición de ciberseguridad, de ethical hacking, y fue como encontré ese diferenciador que antes no tenía, que fue como enfocarme en la parte de ciberseguridad. Poco a poco ahí estuve aprendiendo y especializándome, porque aunque conocía mucho de la parte de tecnologías y de sistemas, pues básicamente ciberseguridad estaba en pañales y pues afortunadamente me ayudaron a poder tener ese aprendizaje durante 15 años, básicamente, en el que pues tuve certificaciones, especializaciones, cursos, y poco a poco empecé a moverme también desde la parte técnica, que era como mi core y en lo cual me sentía seguro, hasta la parte ya de ventas y comercial, que es donde ahora me toca desempeñar mi función, porque pues, al final era ese cambio, ¿no? Era empezar a cambiar y tener ese perfil diferente, orientado en la parte de ciberseguridad, pero ahora Claro. En lugar de buscar al usuario final como parte del servicio, sino más bien ahora como una venta, una oferta de algún producto o portafolio en el cual podamos ayudarles, como dices, con este tema tan importante de ciberseguridad para poder tener este acercamiento y relacionamiento con ellos. Claro, o sea, ¿tú consideras que la parte de ética o hacking te hizo enamorarte de la ciberseguridad? Sí, pues fue el primer acercamiento que tuve con la parte de ciber. Digo, después empecé yo a administrar herramientas, a tener otro tipo de actividades, pero justo fue el inicio de conocer, uno, obviamente, la capacidad que uno puede tener para poder afectar a otros. Y digo, al final, ethical hacking, como dice el nombre, pues es buscando ciertas vulnerabilidades, pero en pro del usuario final, ¿no? Entonces, pues era tener ese cambio y esa mentalidad de sí, todo lo que pudiera yo hacer, si fuera malo, pero más bien es enfocarlo a hacerlo proactivo y que el cliente tenga un beneficio, ¿no? Y de ahí fue como desencadenó todo el conocimiento y mi experiencia en la parte de ciberseguridad que me enamoró y que me sigue enamorando, porque al final, así como es en tecnologías, seguimos aprendiendo todos los días, y en el momento en el que dejemos de capacitarnos y de aprender, pues básicamente nos volvemos obsoletos, ¿no? Entonces sí o sí necesitamos mantener esa educación y esa capacitación constante, y es también algo que me gusta mucho, el estar aprendiendo cosas nuevas. ¿Y crees que ventas te ha dado esto también? Pues justo es cambiar esos soft skills que no siempre se tienen, en el que pues, estamos más orientados a aprender unos pasos, ciertas maneras de cómo hacer las cosas, y que dentro de la parte de ventas pues es tener este trato con las personas y poder hacer esa transición o traducción de lo que nosotros vemos en la parte tecnológica de riesgos, vulnerabilidades, superficies de ataque, hacia una conversación con las personas, a hacerles entender la importancia de la ciberseguridad y de que
no solamente se pone en riesgo a la persona, sino también se pone en riesgo la información de la empresa, pues que a veces, sí, o en muchas de las ocasiones, pues se vuelve mucho más complicado el manejo, ¿no?, de ese tipo de datos. Sí, y como dices, creo que tocas dos palabras muy importantes. Se pone en riesgo la seguridad de la empresa, ¿no? Varias palabras. Uh-huh. Y creo que yo opino que la ciberseguridad pues ya no debe de ser un tema técnico, sino un tema social. Porque, como dices, o sea, ¿cómo debe abordarse en México hoy en día si sabemos que es un servicio que a lo mejor es un servicio privado, pero con una responsabilidad compartida entre gobierno, entre los datos de tus propios clientes, entre tú como empresa, entre tus propios colaboradores, entre todos? Somos todos. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, al final creo que la parte de ciberseguridad es un tema cultural. Uh-huh. Y que cada organización que tiene una cultura totalmente diferente, pero pues al final la ciberseguridad debe estar inmersa en la cultura. El aprendizaje de todo tipo de perfiles, desde quien nos ayuda a limpiar y a abrir las puertas hasta los directores o comité directivos, pues cada uno de ellos tiene acceso a cierto tipo de datos o de información o acceso a las instalaciones, claro, pues que ponen en riesgo, ¿no?, los datos. Pueden ser de la misma empresa o de sus clientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido, cualquier iniciativa de ciberseguridad debe de empezar desde las personas, ¿no? Por lo tanto, el enfoque de las empresas debe ir orientado a las personas, a capacitarlos, a educarlos, a que conozcan los diferentes tipos de vulnerabilidades. Las noticias que existen en México y en el mundo sobre ataques, para que también estén conscientes de lo que puede pasar. Como buenos mexicanos no hacemos las cosas hasta que no nos pasa, sí, entonces, claro, pues mínimo tener ese acercamiento con ese tipo de eventos en otros lados, pues nos ayuda a tener ese cambio de chip. Y digo, las empresas invierten no tanto como quisiéramos, porque al final se sigue viendo como un gasto y algo que en números rojos, dado que no le da un ingreso o un retorno directo hacia, uh-huh, la organización. Pero pues al final es algo obligatorio ahora que la parte de los ataques y la forma en cómo lo están haciendo pues se vuelve mucho más complicado y mucho más amplio en cuanto a diferentes tipos de ataques. El de la parte de gobierno creo que debe ser una responsabilidad compartida en el que pues más que ellos generen o den una herramienta para podernos proteger, más bien son los que deben de poner el baseline, ¿no? Las bases mínimas con las cuales las organizaciones deben de operar. Perdón. Y de esa manera poder tener un mínimo, ¿no?, un indispensable dentro de las organizaciones. Hablando de regulación, en sectores financieros, pues son el sector uno de los sectores más regulados, que tienen mucho mayor acceso a información y pues se nota en la cantidad de tecnologías, en la cantidad de personas dedicadas a la parte de ciberseguridad, en contraste contra otro tipo de clientes o sectores en los que no existe una regulación, por lo que es optativo. Y de esa manera pues ya cae en ellos la decisión de si deciden hacerlo o no, en base a lo que conocen, ¿no?, y el riesgo que pudiera afectar. Entonces, pues mínimo de la parte de gobierno debe de ser esta plataforma o base inicial, y a partir de eso las organizaciones son las que deben de empezar a colocar sus diferentes controles. Creo que primero enfocado en la parte de la persona, que suelen decir que es el eslabón más débil, pero pues que es un mix, ¿no?, entre lo que como empresa le explicas y le enseñas contra lo que le ayudas, ¿no?, a proteger en sus herramientas y en el acceso a la información que tiene. Es que aparte, ¿sabes qué? Yo siento que justo tú ya lo viviste, tú ya viviste la parte técnica y ya estás viviendo la parte ventas, entonces creo que se puede entender muy bien cómo lo estás haciendo tú. Pero también por otro lado, pues, ¿qué se considera que es más vulnerable? O sea, la falta de tecnología o la falta de cultura digital. Pues creo que es un mix. En el momento en que dejas a la persona, por mucho conocimiento que tenga, sin una herramienta que la soporte, pues es muy poco lo que podemos hacer, ¿no? Lo vivimos mucho con servicios como la parte de monitoreo, en la que pues podemos tener un ejército de 1000 analistas viendo pantallas y tratando de cachar incidentes, pero si no los acompañas con una herramienta que les ayude a englobar, a agilizar los tiempos e identificar ciertos indicadores clave, pues se vuelve muy, muy complicado dar un servicio de calidad, ¿no? Entonces,
lo mismo se convierte en una empresa en la que pues, le puedes dar cierta capacitación o le puedes dar cierto tipo de conocimiento a la persona, pero si no la acompañas con herramientas que la protejan, pues básicamente la dejas desnuda en la calle, a expensas de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, pues más bien protégelo, ponle las herramientas, enséñale cómo usarlos y que lo vuelva un día a día, que también eso es bien complicado. Sí. La resistencia al cambio en temas tecnológicos se vuelve a veces imposible con cierto tipo de áreas o perfiles, los cuales están acostumbrados a hacerlo de cierta manera y que si les llegas a poner un cambio, no quieren ejecutarlo, ¿no? Y se sienten cómodos porque no les ha pasado antes, porque nunca han tenido un incidente, porque no se sienten vulnerables, pero pues al final es hacer también esa labor de convencimiento de que la gente tiene que entender el porqué de las cosas, porqué de los cambios, sin llegar al extremo de no puedes usar internet, no puedes acceder a esto, que es cuando ya la ciberseguridad se vuelve pues totalmente restrictiva y que uno de los lemas que uso mucho dentro de las sesiones que tengo con clientes o las presentaciones que hacemos, pues básicamente es que la ciberseguridad tiene que ser un habilitador de negocio. Claro. Entonces, en el momento en el que nosotros afectamos al mismo negocio, pues solito nos estamos poniendo el pie, dado que si de por sí hay muy poco presupuesto dedicado a nosotros, si el negocio va mal, pues menos, ¿no? Entonces tenemos que estar apoyando a que las empresas sigan creciendo y que así como ellos con la parte de tecnología puedan innovar y dar algo diferente hacia el cliente, con la parte de seguridad, pues puedan darle esa protección indispensable. No sé si yo buscaría la palabra como que es poco el presupuesto el que existe, o sea, porque muchas personas, muchos CTOs me ha tocado ver que me platican, sí, es que lo que yo más busco es seguridad, ciberseguridad, porque pues hoy en día, o sea, la IA está cañón, o sea, la misma ciberseguridad, tú no sabes si mañana se va a corromper por alguien, por un usuario de tu propia empresa, por un usuario externo, interno, lo que sea. Claro. Entonces, pues yo creo que ahí también me gustaría que tocáramos el tema ético dentro de la ciberseguridad y también tocándolo con un poquito de inteligencia artificial. Claro. En cuanto a que sí, la inteligencia artificial puede ser algo que nos puede traer muchos beneficios, pero también por otro lado, pues si la usamos de la manera incorrecta, pues también pues no nos trae nada bueno. Entonces, ¿cuál es este dilema que existe entre que enfrentamos la parte ética, pero con este tipo de tecnologías? Pues creo que claramente está de moda el tema de inteligencia artificial, pero pues ya es un herramienta o tecnología que se lleva usando ya desde hace 20 años. Mucho tiempo, ¿no? Entonces, así como cuando empezó el internet, pues la gente no sabía si usarlo o no usarlo, cómo hacerle, pues creo que también la inteligencia artificial va a pasar por este periodo en el que, dado que está de moda, pues empiezan a haber muchísimos dilemas en el que qué tanto bien o qué tanto mal nos puede generar. Claramente, al final es un medio que nos provee información adicional, que nos ayuda a concentrar o a resumir cosas, que nos ayuda a enfocar nuestras ideas de una manera diferente, pero que para hacerlo, pues está el famoso entrenamiento, ¿no?, de la inteligencia artificial. Claro. ¿Qué tanta información le debes de dar a las herramientas o tecnologías para que te puedan dar el resultado que tú estás buscando? Y justo ahí es donde, pues, nosotros como usuarios, pues perdemos ese control de lo que estamos subiendo para que la herramienta aprenda lo que yo necesito que me regrese, ¿no? Y era lo mismo igual con redes sociales al inicio, de toda esta campaña que se hacía de no subas fotos de tus hijos con el uniforme de la escuela y no pongas atrás tu casa y bla, bla, porque al final estás liberando información a personas que pues, no sabes cómo lo van a utilizar, ¿no? Entonces, tanto puede ser un simple like a la foto, que es lo que, entre comillas, están buscando, pero también puede ser algo de que se ponga en riesgo, ¿no?, la seguridad física de tu familia por una simple foto que subiste, ¿no? Entonces, igual con la inteligencia artificial, es justo esa línea tan delgadita en la que hasta dónde podemos nosotros recurrir a ese tipo de tecnologías con la información que le debemos de compartir. Y por eso también, digo, hablando de tecnologías de ciberseguridad, por eso también las herramientas o los fabricantes pues han entendido ese riesgo y esa responsabilidad de los diferentes dueños de la información, por lo que luego cuando se empezó a poner de moda la inteligencia artificial, todos volcaron sus esfuerzos y sus inversiones a poder tener herramientas que les ayuden a controlar
la inteligencia Claro. artificial. Y ayer, justo en el evento que te comentaba hace ratito, pues nosotros empezamos a ver ya a los ponentes de los fabricantes justo exponiendo, ¿no? Todo lo que ahora con inteligencia artificial podemos ya estar bloqueando y puedes tú subir o intentar subir un archivo, una imagen con información confidencial y esas herramientas ya te lo bloquean, ¿no? Entonces ahora es lo que te comentaba, es ese mix de la importancia hacia las personas de explicarle por qué es bueno la inteligencia artificial, por qué la deben de usar, pero cuál es ese riesgo y ese riesgo controlarlo con una herramienta que te ayude a poder, si se te olvida y sin querer le das clic y subes un archivo, pues la herramienta solito te lo bloquea, ¿no? Ya no te dejó poderlo compartir. Entonces, así como subir un archivo a la nube, que luego se nos hacía muy fácil y así se exfiltraron información muchísimo porque no ponían contraseñas o porque lo que sea, pues igual con inteligencia artificial es lo mismo. Al final son documentos, es información que pues estamos en nuestro día a día moviendo y que pues en su momento se nos pierde ese riesgo que existe, esa importancia de cuidar ese tipo de información. Ahora, lo que sí es un hecho es que hay ciertos módulos de inteligencia artificial, como los famosos copilots, que existen dentro de las herramientas, que son un cambio dentro de la operación, ¿no? Porque no solamente ya no necesitas una especialización tan alta, sino ahora el tiempo de generar un cambio dentro de una herramienta se te reduce en una gran cantidad. Entonces, también de nuestro lado, que somos proveedores de servicio, pues vemos dentro de la inteligencia artificial un habilitador para poder hacer las cosas de mejor manera y mucho más rápido, ¿no? Y al final, en ciberseguridad, los tiempos son fundamentales. No podemos tardarnos más de lo que podemos nosotros soportar un ataque, por lo que cualquier ayuda que podamos tener, pues es bienvenida. Y te digo, esas herramientas, pues básicamente nos permiten el poder utilizar este tipo de funcionalidades en pro de nuestros clientes y la parte de ciberseguridad. Entonces, pues es justo en poder entender el para qué lo estamos usando y hasta dónde debemos de llegar a utilizar ese tipo de soluciones, juntándolo con algún control extra que por una mal uso o simple descuido de nosotros como usuarios finales, pues mejor tener a alguien que nos esté cuidando y que nos diga, no, eso no lo puedes compartir porque trae información confidencial y quién sabe cómo la vayan a usar allá arriba. ¿Y cuánto pasa? ¿Cuántas veces pasa? ¿Cuántos casos tú has visto que pues sucede esto de que, bueno, pues es que yo quiero subir esto para que me lo haga chat, para que me lo haga... No, pues es súper común. Sí, es que es eso, o sea, es tan común ya hoy que cualquier cosa que tú quieras hacer se lo mandas primero a chat antes de investigar. Correcto. Entonces, y que ya filtraste pues un montón de datos que no debiste de haber filtrado. ¿Qué pasa? O sea... Sí, digo, dentro creo que de las escuelas y las universidades, ya los alumnos están acostumbrados a usarlo en su día a día, ¿no? Entonces, así como nosotros en su momento utilizamos Wikipedia y antes otro tipo de herramientas que, entre comillas, nos ayudaban a reducir los tiempos, pero pues que sabíamos que la fuente no era tan confiable, entonces tenías que hacer una investigación adicional. Y creo que es algo que tenemos que acostumbrar a este tipo de uso, porque pues claramente nos ayuda a tener algo que antes no teníamos, que es esta revisión, resumen. Antes nos pasaban el documento y teníamos que leernos las 50 hojas y ahora le pones ahí en ChatGPT, te lo resume en un minuto y te pone en 5 palabras todo lo que viene dentro del documento. Pero claramente debe haber falsos positivos en los que el resumen no es confiable, en los que la información no es la que tú necesitas, por lo que debes de combinarlo con otro tipo de herramientas. Y digo, ya ChatGPT es como el más común y el más conocido, pero pues si te buscas en internet el listado de los top 10 herramientas de inteligencia artificial, pues encuentras un buen de opciones que creo que debería ser como esa combinación en la que podamos nosotros estar combinando información de ciertos lados para poder ahora sí tener un primer ensayo o draft de lo que estábamos buscando y luego sí o sí nosotros tenemos que meterle de nuestra cosecha para contextualizar, para poder darle una razón a ese documento y no aplicar la de nosotros antes, de que hacíamos nuestro PowerPoint y en la presentación nos la pasábamos leyendo sin haber entendido nada del tema. Entonces es como
los mismos casos se van repitiendo, pero pues con diferente tipo de acceso a herramientas que pues claramente hoy nos facilitan la vida, pero que si solamente nos enfocamos en usarlos, pues claramente nos vamos a quedar con un solo lado de la moneda. Entonces, ¿cuál es tu consejo? O sea, porque yo de mi lado, no sé si has visto Avengers, hay una parte, o sea, y es un ejemplo, puede ser muy burdo, pero que Tony Stark le dice a Spider-Man es que pues yo no te voy a dar el traje porque pues tú debes de ser Spider-Man aunque yo no te dé el traje, ¿sabes? Entonces, sí, pues Spider-Man está muy comprometido con que él no es Spider-Man sin su traje de Tony Stark. Claro. Entonces, pues es como de que, pues no, a ver, o sea, construyete primero a ti antes de construir también, complementarte con algo, ¿no? Correcto. Y yo opino que, o sea, bueno, desde mi lado yo opino que, pues, a ver, o sea, queremos usar chat y yo creo que está súper bien justo complementarnos, pero pues, ¿qué pasa con también estas personas que no se complementan, sino solo la usan? Sí, pues digo, al final la forma de poder generar nuestra opinión es justo eso, ¿no? Es poder tener cierto conocimiento como background y agregarle nuestra piquito, nuestra salsita a la información que existe. Esta información es justo la que necesitamos nosotros estar recibiendo de diferentes fuentes, y así como comentas, pues siempre va a haber esos tipos de personas que se les hace más fácil poder usar la información así como sale, ¿no? Y digo, pues cada quien está bien siempre y cuando pues no se altere o no se afecte a alguien más, ¿no? Claro. Porque si con esa información le estás pegando a la integridad de alguna persona, pues básicamente eso sí es lo que se vuelve complicado. Y digo, pasándolo a la parte de ciberseguridad, pues ya existen herramientas de inteligencia artificial que yo, sin saber absolutamente nada de las redes ni de la infraestructura, puedo aventarme a hacer un ataque porque la herramienta sabe cómo generarlo, ¿no? Y entonces es hasta dónde nosotros podemos estar ejecutando ciertas actividades sin el conocimiento total de lo que pudiéramos estar afectando, o porque yo no conozco absolutamente nada de ese tipo de herramientas y pues básicamente lo estoy utilizando sin conocerlo, ¿no? Entonces, claramente debe haber alguna regulación, ¿no? Y regresamos a la parte del gobierno. Sí. El gobierno nos debe dar una base de qué es lo que debiéramos de poder estar utilizando y cuál es lo que sí no está dentro de la ley, porque estamos generando un fraude, porque estamos robando propiedad intelectual, porque estamos pues los clásicos ensayos o las tesis de las universidades en las que pues de repente se hizo muy común el ChatGPT que lo haga y que así lo entrego, ¿no? Y ahora ya existen ciertos controles donde las universidades meten el documento dentro de estas herramientas y les dice si fue generado por inteligencia artificial o no y en qué grado, ¿no? En qué porcentaje. Y de esa manera ya toman una decisión de si lo toman o no lo toman. Pero sin esa regulación o sin ese tipo de controles, pues es bien complicado que nosotros solitos podamos tomar la decisión de hasta aquí lo voy a usar, porque creo que si me paso un pasito más, pues va a ser no ético o voy a estar transgrediendo a la integridad de alguna persona. Me parece muy bien, pero ahora pasémonos del lado del proveedor. En cuanto a que dónde también aplica la ética para ustedes. Claro. ¿Dónde está el que te estoy protegiendo o te estoy sobrevigilando? ¿Qué pasa con eso? Sí, es un tema complicado porque al final, pues como áreas internas de ciberseguridad de las empresas, pues tenemos acceso a muchísima información. Exacto. Información que no debiéramos, entre comillas, tener acceso, pero que al final lo tenemos porque estamos buscando, ¿no? Algún indicio de algún incidente, algún forense. Y digo, dentro de nuestra forma de contratar gente y de tener ese tipo de recursos, pues básicamente no solamente es validar si tienes la especialidad o no, sino también es poder tener la confianza de que esta persona va a cuidar, ¿no? Y no va a exponer la información de nuestros clientes. Entonces se ponen varios controles dentro de la contratación, hablando de los proveedores de servicio, pues para garantizarle al cliente de que esta información a la que vamos a tener acceso no la vamos a usar de una mala manera. Claro. Eso hablando de la información como tal. Ya que vamos a colocar controles de monitoreo, de vigilancia de los clientes,
Entonces, pues tenemos que tener muy, muy claro, nosotros como proveedores y el cliente como solicitante, pues qué es lo que necesita de nosotros, ¿no? Porque me ha tocado clientes en los que justo ellos están solicitando que se sobrevigile, ¿no? Y que sin saberlo, pues lo están colocando dentro de su anexo, ¿no? Y entonces es de, oye, pues yo creo que con este cachito es suficiente para poderte dar el servicio que tú necesitas. Ya lo demás es extra, y entonces yo caigo en un tema de ya no estoy viendo ciberseguridad, ahora estoy monitoreando las acciones de las personas y dándote información que creo que son temas personales, ¿no? Entonces también nosotros en ocasiones nos toca poner ese alto y decirle, yo me quedo hasta aquí, todo esto demás que me estás pidiendo no lo puedo realizar. Entonces, si no quieres contratar el servicio conmigo, pues está bien, buscar a alguien más a lo mejor que lo quiera y pueda hacer, pero pues desde nuestro lado es mantenernos únicamente en el tema de la infraestructura, de los activos, de las herramientas, y no meternos con una parte personal de lo que pudiéramos también tener acceso, ¿no? Porque pues al final nos piden proteger sus computadoras, sus celulares, y pues tenemos acceso a su localización, tenemos acceso a sus mensajes de texto, etcétera, etcétera, y eso hace que pues la gente obviamente tenga ese cringe de hasta dónde podemos vigilar, ¿no? Y es la clásica de las películas de Hawkeye, no del Avengers, sino más bien de estas herramientas en las que hasta dónde pueden tener acceso y pueden conocer de nosotros. El famoso, las herramientas estas de Google y Facebook y bla, bla, que pues tú en una conversación hablas de Avengers y de repente en tu celular al ratito te das cuenta de que te empieza a salir publicidad. Sí. Y entonces sí te genera, te genera muchísima incertidumbre de hasta dónde las herramientas están sabiendo de ti, ¿no? Y de tu información confidencial por venderte algo, por ponerte publicidad, pero que si se usara mal, ¿cuál pudiera ser ese riesgo hacia nuestra persona? Claro. Oye, ¿y tú has visto algún caso, alguna historia que tengas, pues de algún mal uso de? Sí. Más que mal uso, es un tema de que la persona no tenía no tenía como el conocimiento de la gravedad que pudiera tener si hacía eso, ¿no? Entonces, lo que te decía hace ratito de la parte de la nube, pues ese era pues yo estoy acostumbrado a subir información a la nube y se me hizo fácil subir el reporte ejecutivo financiero de la empresa para revisarlo al ratito en la casa porque ya me voy, ¿no? Porque hay mucho tráfico. Y pues sin pensarlo y con una no mala intención, sino más bien por un desconocimiento, fue de subir información confidencial a una nube pública con una contraseña 123. Sí trabajó en la noche, hizo lo que quiso, pero se le olvidó y lo dejó ahí, ¿no? Y entre comillas, en una suerte del atacante que encontró su credencial y acceso, pues sacó información de una empresa que a lo mejor no quería llegar, pero pues que ahí estaba, ¿no? Sí, claro. Y nos ha pasado en México con un partido político hace algunos años en el que subieron el padrón electoral a la nube y que le pusieron una contraseña súper básica y que pues no se veía nada malo hasta que los hackearon y le sacaron todo el padrón y pues básicamente fue, pues toda la información de los mexicanos está ahí por un mal uso, ¿no? Entonces, esos ejemplos sí los he visto mucho más comunes, porque al final estamos nosotros, las personas que somos los que tenemos acceso a la información, pues básicamente a expensas de lo que se nos ocurra hacer. Claro. Y si no tenemos esos controles que nos vayan guiando para dónde sí, para dónde no, pues depende de que cada uno de nosotros sí tenga el conocimiento y sí sepa cuál es la gravedad de subir ese tipo de información a lugares donde no debiéramos hacerlo. ¿Y crees que México esté preparado o tenga la suficiente madurez para saber cómo llevar la ciberseguridad dentro de su empresa o todavía no? Pues creo que ha sido un progreso constante. Afortunadamente ha sido un progreso, ¿no? Bueno. No en todos los sectores lo ves así. En ocasiones ves ahí que los números no son nada favorables, pero creo que en ciberseguridad sí es algo que hemos estado progresando con los años. No es el mismo ecosistema hace 10 años que ahorita, ¿no? Hablando de ciberseguridad, sí hay una diferencia con las empresas antes y después. En el tema de regulación, en los sectores que están regulados,
sí ha habido también una mejora. Sí hay ciertos cambios en los que los obligan a tener un CISO cuando antes eso no existía, donde les ponen controles de seguridad sobre datos confidenciales donde eso no existía. La Ley Federal de Datos Personales, claro, aquí en México, pues es algo también que pues lleva algunos años, pero pues que también trata de controlar el uso de ese tipo de datos y que al final hace que las empresas las obligues a ir en una cierta línea. Pero claramente no estamos todavía cerca de llegar al objetivo, ¿no? En países de primer mundo, cuando nos comparas empresa contra empresa, pues sí ves una diferencia en cuanto a cultura, también contra herramientas, contra el uso de la información. Y entonces cuando te das cuenta de que pues, todavía nos falta un largo camino. Pero te digo, en este progreso que hemos estado haciendo, creo que a nuestros pasitos, pues poco a poco vamos a ir mejorando. Y digo, afortunadamente, entre comillas, pues ha habido casos muy, muy graves de ciberseguridad, de ataques, que hacen que las empresas empiecen, ¿no?, a decir, híjole, y es que eso me pudiera pasar. Y lo más importante es cambiar esta mentalidad de, si no me pasa, no tengo que hacer nada, a mejor me vuelvo proactivo, me preparo antes de, y cuando nos llegue a pasar ya estoy listo para poderlo soportar. Entonces, es ese mindset, ese cambio de chip en el cual tenemos que estar enfocándonos nosotros como proveedores hacia los clientes, de que entiendan que nunca vamos a estar 100% seguros, pero que necesitamos estar trabajando constantemente para poder mejorar, ¿no?, o reducir el riesgo, ¿no?, que existe dentro de las organizaciones, por lo que pues tenemos mucho trabajo nosotros como canales, uh-huh, pero pues las empresas poco a poco se ven más preparadas. Entonces creo que es necesario tener este tipo de acercamientos con ellos, de seguirles dando información, de mostrarles todas las cosas que pudieran pasar y todo lo que podemos lograr con las herramientas que nos ayudan a protegernos, para que también tengan ese feeling, esa cosquillita de que hay cosas que no ubicamos y que no conocemos y que si no estamos preparados nos van a comer, claro, más tarde que temprano, ¿no? Sí, no, te apoyo totalmente con eso. Creo que estamos en la misma línea todo. Y ahora que me gustaría también platicar sobre tu liderazgo, uh-huh, sobre ti, sobre la dirección comercial que llevas hoy en Silent for Business. Claro. ¿Cómo ha sido pues este proyecto, ¿no?, este trayecto también? ¿Cómo te has sentido y cuál ha sido tu mayor reto, uh-huh, siendo líder? Pues es algo complicado porque al final el trato con las personas hace que tengas que, y es algo que también he aprendido con el tiempo, que tengas que cambiar, ¿no? Depende de la persona con la que estés claro, tratando. Y de mi lado, afortunadamente, en los casos que me ha tocado liderar equipos, uh-huh, pues siempre he buscado que crezcamos en conjunto, ¿no? Yo estoy convencido de que un líder no es tan grande o no puede ser más grande que lo que conforma su equipo, ¿no? Entonces, el que el equipo crezca va a hacer que tú solito crezcas con ellos. Por ahí también me decían o yo les explicaba que pues a mí me gusta contratar gente que sepa más que yo. No busco ese tipo de perfiles. Claramente yo sé que nunca voy a tener el conocimiento completo y busco complementar ese tipo de huecos que yo tengo con este tipo de personas que sé que me pueden ayudar a llegar al objetivo que nos estamos poniendo en ese momento, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto tener acceso a gente que conoce más, que sabe más, que es mucho más aplicada que yo, porque sé que en conjunto vamos a hacer algo muy, muy importante y estar buscando siempre ese crecimiento, ¿no? Claro. Y también algo que aprendí es que no toda la gente quiere crecer al mismo ritmo que las demás personas. Hay gente que está en su zona de confort y con eso está tranquilo. Uh-huh. Y mientras esa zona de confort sea algo estable para la empresa, al final alguien nos está contratando, pues no le veo tema con que mantengamos ese tipo de perfiles, ¿no? Pero hay otros en los que se quieren comer al mundo, en los que quieren todos los días estar aprendiendo algo nuevo, creciendo, y es justo algo que estamos buscando también en Silent for Business, que es crecer a la gente, darle ese tipo de capacitaciones que cuando entren como juniors, pues en unos 2-3 años salgan como seniors, como gerentes,
que tengan gente a su cargo, que tengan áreas a su cargo, porque es la única forma en la que, y ahora pasando a la parte de ciberseguridad, pues hay un déficit, ¿no? Y de personas. El tema de especialización se ha vuelto bien complicado, y cuidar ese tipo de recursos pues se hace fundamental, ¿no? Entonces, el que en Silent for Business podamos nosotros estar fomentando ese tipo de crecimiento en las personas, pues a mí me encanta. Soy partícipe y soy parte de la cultura interna de la organización, y justo estoy con mis equipos buscando eso, ¿no? Buscando que crezcamos en conjunto, que tengan todas las herramientas, que se sientan a gusto. Al final, en el trabajo pasamos muchísimo tiempo, y pues también me gusta hacer este tema de equipo, team building. Somos una familia, y qué mejor llevarnos bien si nos vamos a ver tantas veces que pues tenernos que aguantar porque alguien no está en la misma sintonía, ¿no? Entonces, pues más bien es poder llegar a ese tipo de comunicaciones, de convenios entre nosotros, para que podamos lograr los objetivos, que yo estoy convencido de que el cumplimiento de los objetivos se da con este tipo de iniciativas, y es cuestión de tiempo de poder llegar a cumplirlas. Claro, no, yo opino lo mismo que tú, y creo que tocas un tema muy importante y que me gustaría tocar, que es la parte del talento. O sea, la parte del talento creo que es muy importante en cualquier empresa, pero en una empresa como lo es ciberseguridad, y que hoy en día en México estamos sufriendo de que no hay ingenieros, de que la oferta es muy grande pero la demanda es poca, ¿no? Sí, entonces, pues, ¿qué pasa? Sí, es un efecto a nivel mundial, no solamente nos pasa en México. O sea, hablando de ciberseguridad, hay mucha más demanda que oferta. Y eso hace que justo ese talento pues, se vuelva súper competido, que se lo estén arrebatando entre los diferentes clientes o canales. Y algo igual que en su momento yo platicaba con el equipo y con los directivos, era cómo hacerle para que las personas quieran quedarse acá sin que nosotros tengamos que obligarlas a quedarse, ¿no? Sería muy fácil poderlas encadenar a su silla y no poderse mover, pero pues claramente no es una práctica que debamos hacer, porque entre más aprietes, más se van a querer salir, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que dentro de Silent for Business generemos este ecosistema donde la gente, con todo y la competencia de afuera y con el mercado que existe y con este arrebato de perfiles, incluso con todo eso se quieran quedar acá, ¿no? Entonces, pues tenemos unas iniciativas muy padres, hablando de gente que venga de las universidades recién egresados para poder venir aquí a aprender y estar una temporada con nosotros aprendiendo de ciberseguridad, y acabando esa temporada validar si los contratamos para que puedan ser parte de las diferentes áreas de la empresa. Y tenemos también por ahí iniciativas de Key People, en el que el equipo de gestión de talentos se da la tarea de poder identificar esas personas que tienen esa estrella, ya sea por conocimientos, por aptitudes, por su forma de trabajar, y cómo le hacemos para poderlos cuidar y encapsular en un ambiente que ellos se sientan totalmente seguros, y que tengan un camino de crecimiento, si es que así lo desean, que les pueda saber que de aquí en 3 años, con este tipo de objetivos, con ese tipo de conocimiento, capacitaciones, certificaciones, pues vas a llegar a ser un líder de equipo con estas personas, con estas responsabilidades, y entonces te pone una meta como persona para poderlo hacer dentro de Silent for Business y no estar volteando a otros lados. A ver qué más hay. Donde claramente hay buenas ofertas, donde hay muy buenas organizaciones, donde hay muy buenas oportunidades, pero que buscamos justo poder tener mantener ese tipo de perfiles que hacia nosotros como empresa que damos servicios, pues son fundamentales para poder dar ese servicio diferenciador hacia el cliente. Y por otro lado, o sea, también me gustaría saber, bueno, tú llevas ahorita un equipo, y creo que justo mencionas todo esto, o sea, toda la parte del talento, cómo los tratan, cómo los quieren, como todo, ¿no? Cómo hacen para que también se queden con ellos. Pero en un sector donde la presión es altísima, como lo es la ciberseguridad, ¿cómo creas una confianza con tus mismos colaboradores? Pues no solamente es en ciber, porque digo, al final cualquiera de ventas es complicada. Tenemos un estrés constante. Al final, sabemos esa responsabilidad que tenemos con la empresa de que somos los que vamos a meter nuevos proyectos y clientes, y este ingreso que necesitamos para poder pagar los sueldos de las demás personas, porque pues traemos esta mochilita cargando. Y pues luego tenemos las diferentes cumplimiento de cuotas
en la que pues nos KPIs. están presionando para poder llegar por Q, por semestre, depende de cómo se esté midiendo, y pues le vuelves a agregar otra mochilita atrás. Entonces, pues es complicado dado que, hablando de ventas, pues siempre hay fricciones, siempre hay estos roces con los equipos, pero pues creo que siempre lo hacemos con respeto, siempre es un tema de mostrar información. Yo estoy convencido de que no solamente es el objetivo final, sino que atrás hay todo un trabajo que se realiza y ese trabajo es algo que debemos demostrar, ¿no? Hablando de ventas, pues el número final de lo que ya lograste es lo que pinta. Hola. Pero abajo pues tienes una cantidad grande de oportunidades, tienes un forecast, tienes un pipeline, tienes un tema de leads, que hace que todo este embudo pues llegues al objetivo. Claro. Si lo de abajo no tienes visibilidad y no tienes control, pues a veces es confuso si vamos a llegar o no. Y con esta información, si al equipo le enseñas y le explicas la importancia y el por qué debes de tener ese tipo de visibilidades, es documentación de más, es tener otro tipo de sistemas donde estamos cargando ciertos datos que, entre comillas, nos vuelve tedioso nuestro día a día, pero pues que al final nos da muchísima información de lo que estamos logrando y así podemos reducir estas fricciones y ese estrés que tenemos con los equipos para que pues al final podamos llegar al objetivo, ¿no? Y te digo, al final todo es buscando el respeto con la gente, buscando que tengan también esa corresponsabilidad. Estamos contratados por una empresa que tiene que pagar muchos más sueldos que los nuestros y que pues claramente en nuestro perfil y en nuestro rol pues nos debemos de dar esa importancia Claro. del por qué estamos aquí y por qué debemos de dar un poquito más o un muchito más para poder lograr ese tipo de cumplimiento. No, y opino lo mismo que tú. Y por otro lado, creo que me sale una pregunta que es, tú que ya estuviste en ambos lados, que estás ahorita en ventas y que también pues ya estuviste en lo técnico, pues, ¿qué crees que es más difícil? ¿Desarrollar tecnología o lograr que la usen? Pues cada una tiene su chiste, son retos bien Difíciles. importantes y difíciles. Usar las tecnologías y conocerlas, pues a lo mejor es un camino un poquito más claro, porque sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Me tengo que capacitar, me tengo que certificar, tengo que tener horas de uso de las herramientas, tengo que ir a exponer, tengo que ir a implementar, tengo que usarla, pero pues es un camino largo, ¿no? Claro. Y lo que te decía al inicio, esto que ya hice y esta versión es la versión 1, pero acaba de salir la versión 2, ¿no? Entonces tengo que volver a empezar y tengo que volver a aprender y tengo que volver a usarlo y es un cuento de nunca acabar. Sí. Pero es un camino mucho más trazado. En la parte de ventas esa es la diferencia, ¿no? A lo mejor no es tanto dedicación y quemada de pestañas como lo puede ser la parte técnica, pero el camino es También una bien bruma difícil. cañona en la que no sabes para dónde ir, ¿no? Entonces depende mucho del cliente, depende de la persona con la que estés tratando, depende del momento, de la situación del país, de la situación de la empresa. Todo eso cambia, ¿no? Entonces puedo tener ahorita 3 diferentes oportunidades y son totalmente historias diferentes, seguimientos diferentes, y eso es el chiste y la complicación de la parte comercial, de que pues no tenemos un camino como lo tenemos en la parte técnica, Eso sí. que es un poco más fácil de seguirlo. Te digo, cada una tiene su chiste y en mi caso pues soy creo que soy una de las personas que me encanta seguir aprendiendo, que trato de seguir ya a lo poco que me queda, pero trato de seguir siendo un poquito técnico, porque al final en la conversación con los clientes pues se nota, ¿no? Sí, claro. Tengo un diferente tipo de discurso con ellos que no lo pudiera tener si no hubiera tenido este pasado técnico, ¿no? Sí. Y no lo quiero perder por completo, aunque ya no soy quien va y implementa, aunque ya no soy el que va y tiene el monitoreo de las herramientas, pero quiero seguirlo manteniendo. Entonces, pues es seguir teniendo este tipo de acercamientos con las fabricantes, con los diferentes entes que te siguen dando ese input y que yo puedo seguir empujándolo con mis clientes para poder tener ese tipo de conversaciones y que de esa manera podamos nosotros pues darle un valor agregado, ¿no? Claro. Más que ser un simple vendedor, ¿no? Nosotros lo que queremos es ser un consultor, ¿no? Hacia las organizaciones y pues volverlo un consultor de confianza, ¿no? Que ellos tengan esa confianza hacia nosotros de que los vamos a escuchar, de que vamos a entender lo que
están pasando y que sobre ese entendimiento les vamos a colocar alguna sugerencia o recomendación porque nosotros ya lo vivimos, porque tenemos algún caso parecido o porque hemos escuchado dentro de nuestro listado de servicios o tecnologías que hay algo que les puede ayudar a poder solventar ese tipo de requerimientos. Víctor, y pasándonos también un poquito para el final de la entrevista, sí, pues me gustaría que nos dieras también un consejo que le dieras un consejo a la audiencia, a mí, un consejo que tú compartes, puede ser consejo / mantra de vida, también yo creo que entra muy bien, que tú compartes con tu equipo, pero que también compartes en tu vida personal. Claro. Cuéntanos, ¿cuál es ese mantra de vida, ese consejo? Pues ya de manera personal, yo soy mucho de la parte de dejar fluir las cosas. Entonces, justo en este camino de encontrar a qué es lo que me quería dedicar y que pues, al final se dio, pues fue justo mantener ese tipo de mantra o de ideología en el que hubo muchos momentos en los que pude haber cambiado de rumbo, en los que pude haber tomado una decisión diferente, pero que dejé fluir las cosas y que solitos todas las piezas se fueron acomodando, ¿no? Entonces, con mis equipos y con la gente con la cual trabajo, pues creo que es uno de los mensajes que siempre les doy, en el que pues ahí siempre vamos a tener momentos complicados, va a haber momentos en los que queramos tirar la toalla, en los que queramos cambiar de dirección, en los que queramos tomar otro tipo de oportunidades y que no sabemos si la hacemos o no, ¿no? Claro. Estamos buscando una señal divina que nos diga si nos aventamos o no lo hacemos. Y yo creo que en este dejar fluir, básicamente todo se va a acomodar para que automáticamente el camino se te ponga enfrente y tú lo único que tengas que hacer es caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y que en ese tipo de pues, ideologías o pensamientos, pues me ha ayudado a lograr llegar a donde estoy, ¿no? Y que si me pongo a pensar y me pongo a ver qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera cambiado, hubiera ido para allá, pues el hubiera no existe, el famoso hubiera no existe. Y pues yo estoy aquí en mi presente, sí, claro. Yo estoy aquí en esa entrevista contigo y pues estoy muy a gusto de lo que he logrado, de lo que tengo y de lo que sé que en este mismo camino de fluir creo que puedo llegar a obtener, ¿no? Entonces, en ciberseguridad es complicado mantener ese mismo esquema, porque si dejas fluir las cosas, tarde o temprano no te va a salir. Te van a pegar. Entonces, pues ves como tener también ese límite de que hay cosas que podemos soportar y otras cosas en las que tenemos que seguir las reglas y mantenernos bajo raya, porque si no, nuestra información personal y la de la empresa puede ser comprometida. Entonces, sí es importante tener como ese doble cachucha. Y digo, en mi caso, que me dedico también a esto, pues me es mucho más fácil poderlo identificar y colocar, dado que pues mi día a día es justo eso, ¿no? Venir a la oficina a colocar temas de ciberseguridad y llegar a mi casa a mantener mi línea de fluir y seguir las cosas así como están. Víctor, me parece increíble justo pues este consejo, ¿no? Dejar fluir que nos das, que también compartes pues en tu vida y también con tu equipo, pues acá todo. Quiero agradecerte por esta entrevista también. Creo que tuvimos una plática muy buena. Aprendí muchísimo sobre ciberseguridad, todos los temas que tocamos, ciberseguridad, teniendo la parte ética, AI, todo un poquito, cuáles son estos enfoques que también queremos dar y el futuro que también queremos para la ciberseguridad. Claro. Muchísimas gracias, Víctor, y también pues muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando. No sé si tú quisieras agregar algo más. Pues no, básicamente es poder tener siempre acceso a cierto tipo de información, hablando de ciberseguridad, siempre mantenernos conectados e informados, y que creo que eso va a ser la clave en que nosotros podamos tomar una decisión de si hacer o no hacer alguna cosa, siempre y cuando estemos con la información correcta. Y pues nunca hacer o dejar de hacer cosas simplemente porque no nos sentimos seguros, ¿no? Sino más bien es poder entender todas las situaciones y razones y sobre ese tipo de datos, ahora sí aventarnos a generar algo, ¿no? Entonces, mantener siempre nuestra información cuidada y protegida y claramente
pues lograrlo en compañía de nuestras familias y amigos, pero también de nuestras empresas y organizaciones que son las que nos dan trabajo y nos dan de comer, y que sin ellas pues se vuelve más complicado el día a día. Es verdad, la verdad es que te apoyo completamente. Víctor, de nuevo, muchísimas gracias por este espacio que nos das en tu agenda, y también muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando un día más aquí en Neuron Business and Tech Talks. No se olviden de escuchar los demás podcasts, Neuron Automotive Talks, Neuron Energy Talks, donde día a día entrevistamos a líderes empresariales de estas industrias. Hasta pronto.